tenemos aquí es nuestra confianza en Dios. Amén. Gracias a Dios por aquellos que se están conectando también a través de la red, de nuestro canal que tenemos. Que Dios los bendiga a todos aquellos que nos están escuchando. Y vamos a darle gracias siempre a Dios. Amén. No es fácil el testimonio o las cosas que está pasando Lina, ¿no? Aunque yo no hablo casi con ella, pero mi esposa siempre está en contacto con ella, ¿no? Y yo por ella lo sé todo, entonces no es fácil. Como decía la pastora, en sus oraciones, acuérdese de ella. Y no solamente de ella, acuérdese de los demás. Acuérdese de los demás. Amén. Póngame en la pantalla el Génesis 22 del 1 al 8. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Bendícela, Señor, y que disfrutemos con ella en esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que no es fácil, como decía hace un momento, no es fácil lo que está pasando, Lina. Y yo sé que algunos otros más estamos pasando cosas, pongámosle, un poco difíciles. Y aquí vemos que Abraham, cuando Dios le dio la noticia de que tenía que llevar a su hijo y sacrificarlo, su único Isaac, pero vemos también de que Abraham no le negó nada a Dios. Pero la Biblia no dice ni especifica de que Abraham le hubiera dicho a Dios, vale Señor, iré, lo sacrificaré. No. Me parece que hubo un silencio en Abraham porque
Porque yo pienso que Abraham le comentó estas cosas a su esposa y le dijo, mira, Dios me ha dicho esto que tengo que hacer con mi hijo. Y ustedes saben que una madre aprecia mucho a sus hijos, ¿no es verdad? Quizás mucho más que los padres. ¿Sabe por qué? Porque la madre, la mujer, lo ha tenido 9 meses en el vientre. Ha estado con él 9 meses aquí, en el vientre. Mientras que el padre no. El padre va a trabajar, el padre va a hacer las cosas, va a traer dinero. Y entonces, ¿cómo le cayó la noticia a Sara? No lo sé. Pero como padre que soy, me imagino que le cayó fatal. Una noticia fatal. Como cuando a veces algunos, pues de la noche a la mañana nos viene una noticia, ¡pum! Una noticia inesperada. Y nos cae tan fatal que de estar bien, de pie, empiezan a temblarnos las rodillas y nos empezamos a tambalear. Entonces aquí vemos de que Abraham tenía esta promesa de Dios. Abraham y Sara no tenían hijo, pero Dios le dio una promesa. Le dijo, y le daré un hijo, por el cual yo los bendeciré y bendeciré las naciones. Fíjese usted, era una promesa tan grande que Dios tenía con Abraham. Pero de repente Dios cambia de opinión y le dice a Abraham, necesito que me sacrifiques a tu hijo, a tu único Isaac, le dice. Yo me imagino que Abraham y Sara adoraban tanto a ese niño, ¿ya? Que no lo soltaban para nada, que no lo dejaban hacer nada. Entonces Dios le dice que se lo entregue en sacrificio. Muchas veces, querido hermano, Dios algunas veces nos va a probar. Y nos va a probar con lo más queremos, con lo que más queremos, con lo que más estamos adorando en ese tiempo, en ese momento. Y Dios le pide al hijo. Entonces Abraham dice que agarra y empieza a alistarse, empieza a alistar la leña, empieza a alistar el asno, empieza a hacer que los siervos que lo iban a acompañar a él se empiecen a preparar porque iban a unos días de camino. Pero Abraham no le da explicaciones a los siervos, no le da explicaciones a Isaac, solamente le dice, hijo, tú vas a ir conmigo. Vamos a ir a hacer un sacrificio a Dios, le dice, nada más. Pero Isaac ni por la mente, un niño, ni por la mente se le pasó de que su padre lo estuviera llevando a sacrificar, a entregárselo a Dios. A mí me ha pasado algunas veces de que Dios nos ha pedido la cosa que quizás más queremos. Porque Dios es así. Quizás el día de mañana Dios te va a pedir algo a ti, algo que tú adoras, algo que tú quieres, algo que tú anhelas. Dios te lo va a pedir. Todos conocemos de que Abraham fue llamado por Dios y le dijo, Abraham, sal de tu tierra
y de tu parentela, o sal de tu tierra y de tu familia, a la tierra que yo te mostraré. No le da nombre ni le da lugar, solamente le dice, a la tierra que yo te mostraré. Y como Abraham conocía a Dios, entonces vemos que Abraham obedeció a Dios. Es así como empezó la historia de Abraham. Pero vemos más después de que cuando ya él tuvo el hijo, de la promesa que Dios le había prometido, que a través de él bendeciría a todas las naciones y todo eso, y que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, su descendencia sería como la arena del mar, que si la puedes contar, cuéntalas. Y Abraham le dijo, Señor, no puedo contar la arena del mar, es mucha. No puedo contar las estrellas porque son muchas. Entonces vemos de que Abraham simplemente obedeció a Dios. Simplemente obedeció a Dios. Póngame ahí, Génesis. Pero póngame el capítulo 6 o 7, creo. Y tomó Abraham la leña, dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y respondió el muchacho, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio o para el holocausto? Yo aquí veo de que la fe que tenía Abraham no era una fe cualquiera. No era una fe que tiene cualquier persona. ¿Ya? La fe de Abraham era muy grande y él conocía a Dios. Sigamos, el 8. Hola, el 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá ¿de qué? ¿Para qué? Para el holocausto, hijo mío. Entonces vemos de que la fe que tenía Abraham no era una fe cualquiera, no era una fe que a él cualquier cosa lo podía desestabilizar o lo podía hacer temblar o lo podía hacer que él tuviera miedo. Me imagino que cuando Dios le dio la noticia de que él sacrificara a su hijo, a su único hijo Isaac, a mí me parece que Abraham dijo sí, no le negó nada a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía que si iba y sacrificaba a su hijo, Dios le proveería de cualquier modo o de cualquier sitio a su hijo, porque esa era la promesa que tenía Dios con Abraham. Yo me imagino que Abraham le preguntó muchas cosas a Dios. ¿Ya?
preguntó muchas cosas a Dios. ¿Qué es fe? ¿Usted sabe qué es fe? ¿Qué es fe? En la Biblia está. Fe es... ¿Qué es fe, pastora? ¿La fe qué es? De nuevo, ¿qué es fe? La convicción de lo que se espera. De lo que usted no está viendo, pero usted espera algo. Usted se agarra y le pide a Dios y le dice, Señor, yo necesito esto. Con su fe que usted tiene. Señor, yo necesito esto. Pero usted no lo está viendo físicamente, usted no lo está viendo, eso que usted está pidiendo. Pero sí, en la fe ya lo ha visto. En la fe que usted tiene, ya lo tiene. Pero físicamente no lo ha visto. Pero en su fe de usted ya lo tiene, ¿no es verdad? Entonces, fe no es solamente eso. Fe va mucho más allá de esas palabras. La fe que tenía Abraham era una fe que iba mucho más allá de lo que la gente pensaba, de lo que la gente creía. Porque para tener fe uno y decirle, Señor, yo quiero esto. Pero usted, con su fe que usted tiene, usted ya lo ve. Y usted, para tener esa fe, como la tenía Abraham, para creerle a Dios, ¿ya? Para creerle de tal magnitud a Dios y obedecerle, esa fe, usted tiene que conocer a esa persona que le está diciendo eso. Yo, por ejemplo, le creo a mi esposa lo que ella me cuenta así, y me dice, mira, Lino, yo deseo tener esto otro. Ella ya lo tiene en la mente, lo tiene en el corazón. Entonces, la fe que usted tiene, mi hermano, mi hermana, la fe que usted tiene, ¿ya? Esa fe tiene que ir mucho más allá. Usted tiene que tener en cuenta de que usted está creyendo a esa persona, o usted está creyendo a ese Dios, de que Dios le va a responder con eso que usted le está pidiendo, con eso que usted le está pidiendo, con eso que usted está deseando. Usted tiene que conocer a esa persona, o usted tiene que conocer más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que muchos hermanos o muchas familias dicen, yo tengo fe en Dios, pero ni conocen siquiera a Dios. Otros dicen, yo tengo fe en Dios de que Dios me va a ayudar en esto, pero ni siquiera saben quién es Dios. Simplemente están lanzando la palabra. ¿Sabe por qué? Para ver si por chiripiazo por ahí Dios le concede. Y cuando no le concede, bueno, es que en otro tiempo ya Dios me lo dará. Bueno, en otro tiempo quizás ya lo tendré. No. La fe, querido hermano, querida iglesia, la fe es que nosotros tenemos que saber en quién estamos confiando. ¿A quién se lo estamos pidiendo? ¿O a quién le estamos creyendo? Tenemos que conocer a ese personaje. Tenemos que andar con ese personaje.
Tenemos que vivir con ese personaje. Tenemos que ir al trabajo con ese personaje. Tenemos que dormir con ese personaje. Porque usted tiene que saber en quién está creyendo con la fe que tiene. Porque hay muchos divorcios hoy día, hay muchos fracasos en los matrimonios. ¿Sabe por qué? Se conocen una semana, 2 semanas. Ay, que era el hombre que yo estaba esperando. O ay, era la mujer que yo estaba esperando. O ay, era el chico, la chica que yo estaba esperando. Ese. Se juntan, se casan. Y a los 6 meses se están divorciando. ¿Por qué? Porque le has creído sin conocerlo. Te has casado con esa persona o te has juntado con esa persona sin conocerla. La fe es más o menos igual. La fe tenemos que conocer bien a Dios. Tenemos que saber quién es Dios. Cuando nos vamos a dormir, vámonos con Él. Cuando se vaya a trabajar, váyase con Él. Usted tiene que andar día y noche con esa persona o con ese Dios para conocerlo, para creer y confiar como confió Abraham. Como confiaba Abraham. Abraham sabía que Dios le iba a devolver su hijo, pero no sabía cómo. Pero él tenía la seguridad y la certeza que Dios se lo iba a devolver. ¿Por qué? Porque en él estaban las promesas. No en Abraham, en su hijo estaban las promesas. Y si Dios se lo lleva, las promesas se acaban ahí mismo. Pero Abraham sabía y conocía a Dios. ¿Por qué? Porque él andaba día y noche con Dios. Él caminaba con Dios. Él andaba con Dios. Él trabajaba con Dios. Él dormía con Dios. Él donde iba con Dios. Entonces Abraham sabía quién era Dios. Y Abraham sabía que Dios le iba a devolver a su hijo. Aún de las cenizas, Dios se lo iba a resucitar, porque en él estaban las promesas. ¿Qué quiero decir, iglesia? Que fe no es solamente decir yo creo en Dios. Yo sé que Dios me va a hacer esto. Sé que Dios me va a hacer. Yo tengo fe en que Él lo va a hacer. ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Un 25%? ¿Un 50%? ¿Un 75%? ¿Un 90%? ¿Sabe qué, iglesia? Dios quiere que le creamos el 100%. A Dios no le vale un 25%. A Dios no le vale un 50%. A Dios no le vale un 90%. A Dios lo que le vale es un 100% creer y estar seguro de quién es Él. Esa es la fe. Usted lo desea, usted lo ve, pero no lo puede conseguir. ¿Sabe por qué? Porque su fe está tan débil, que a Dios no llega. ¿Qué hacía Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Por qué Él hacía milagros? ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando Él terminaba de predicar, cuando Él terminaba de enseñar a la gente, cuando Él terminaba de darle de comer a la gente, Él lo primero que hacía, dice, se apartaba a un lugar solitario y ahí estaba con su Padre. Por las mañanas, lo primero que Él hacía
era buscar a su padre, dice. Entonces él andaba en comunión con su padre. Él andaba en comunión con él. Por eso era que él hacía esas cosas que hacía. Y nosotros queremos hacer lo mismo, ¿no es verdad? Pero, ¿dónde está nuestra fe? ¿Está anclada en él? ¿O está anclada en las cosas del mundo? Querida iglesia, tenemos que anclar nuestra fe en él. Tenemos que andar con él. Tenemos que comer con él. Tenemos que ir al trabajo con él. Tenemos que dormir con él. Tenemos que acostarnos con él. Para que nuestra fe sea genuina. Muchos milagros no ocurren porque nuestra fe no es genuina. Nuestra fe es a media. Y Dios no quiere nada a media. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces vemos de que Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía quién era Dios. Porque desde el principio Abraham le obedeció a Dios. Se salió de su tierra, de su parentela y se fue. Se fue sin rumbo. Porque Dios no le dijo, sálete de ahí y te vas a tal sitio. No. Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Quiere decir que en el camino Dios recién le iba a mostrar dónde él tenía que ir. Y nosotros lo primero que hacemos, ¿qué es? Cuando Dios nos habla. ¿Ah? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es, cuando Dios nos habla, ¿ya? Señor, pero ¿qué voy a hacer yo ayunando tanto? Porque muchas veces Dios nos habla, bueno, al menos a nosotros, a mí y a mi esposa, tenéis que ayunar. Así que nosotros ni preguntamos, Señor, ¿por qué? No. Tenéis que ayunar. O tenéis que ponerte a orar más. O tenéis que ayunar toda la semana o todo el mes. Oh Señor, pero ¿cómo voy a ayunar un mes? ¿Qué me vas a dar en ese ayuno? Lo primero que hacemos como humanos es pedirle condiciones a Dios. Y como Dios es un Dios tan sabio, que Él sabe que si nos dice el porqué del ayuno, nos vamos a desanimar y le vamos a decir, pero Señor, ¿cómo me vas a poner a orar por aquella persona si es mi enemigo? No, Señor, yo no voy a orar ni voy a ayunar por esa persona porque es mi enemigo. Por eso Dios nunca nos dice casi el porqué, sino que dice, ponte a orar. Y cuando estás orando y cuando estás ayunando, recién Dios te va revelando lo que vas a hacer, lo que vas a ir haciendo y por dónde vas a ir y cómo lo vas a hacer. Por eso Dios a Abraham le dio, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces por el camino dice que Dios recién le empezó a decir dónde iba a llegar o dónde tenía él que ir. Pero la obediencia, la fe, la fe, el saber de que Dios me ha dicho esto, es porque Él me va a guiar. Nuestra fe, si conocemos a Dios, si conocemos como Él, lo que Él nos diga, sí Señor. Como dice el colombiano por ahí, ¿no? Sí Señor. Me gusta, no sé de qué población será, pero sí Señor. Sí Señor.
Es lo que tenemos que decirle a Dios. Pero cuando no conocemos bien a Dios, lo primero que nos va a venir, ¿sabe qué es? La desconfianza. Y lo primero que vamos a decir es, oh Señor, pero ¿dónde me vas a llevar? ¿O dónde quieres que vaya? Si no me lo dice, Señor, yo no voy a orar. Yo no lo voy a hacer. ¿No es verdad? Es lo primero. Empezamos a interrogar a Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos bien a Dios. Nuestra fe no ha podido llegar ni siquiera al 90% de conocer a Dios. Dios no quiere un 90% de nuestra fe. Dios quiere un 100%. Yo me recuerdo cuando fuimos con mi esposa a Bolivia. No esta ida, la primera ida. Mire, no teníamos dinero para ir, pero teníamos un deseo de ir. Y lo dejamos en las manos de Dios. Le dijimos, Señor, queremos ir. Pero mira, no tengo esto, ni tengo esto, otro. Le creímos a Dios, teníamos fe en que Dios iba a mover cosas, y así fue. Dios empezó a mover cosas. Dios empezó a mover cosas. Creo que hasta los pasajes nos compraron. No teníamos dinero para ir y disfrutar por allá. Y Dios empezó a utilizar a uno. Tome 500 para su gasto. Tome 1000 para su gasto. Tome 200 para su gasto. Empezó Dios a obrar. ¿Por qué? Por la fe que teníamos yo y mi esposa, de que queríamos ir a nuestro país, pero no teníamos cómo. Por eso, cuando Lina vino y dio ese pequeño testimonio, porque es un pequeño, porque el testimonio es grande, es largo, pero ella lo ha reducido. Yo sé que ella, con esos problemas que le vinieron, automáticamente uno se quiere venir abajo. Pero si le creemos a Dios, si confiamos en Él y dejamos en las manos de Él los problemas, las dificultades, la falta de finanzas y todo eso, Dios se va a encargar de proveerte lo que tú quieres y necesitas. Pero déjeme decirle otra cosa. Dios no a la persona floja, Dios no le va a proveer. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no está en comunión con Dios, olvídese. Usted puede matarse diciendo, Dios ayúdame, Dios ayúdame. Y Dios va a ser oído sordo. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha puesto su confianza en Él. Y usted en vez de orar, está durmiendo. Usted en vez de ayunar, está durmiendo. Usted en vez de ayunar, está comiendo los buenos platos. Eso. Usted en vez de orar, está saliéndose de paseo. Dios no mantiene vagos. Dios no mantiene flojos. Porque en las iglesias hay mucho de eso. Aquí no hay, pero en otras iglesias hay. ¿Ya? Dios no mantiene vago. ¿Ya? Dios mantiene a aquellas personas que lo aman, que tienen su confianza en Él y que se esfuerzan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esfuérzate y yo te ayudaré. Pero si usted está echado ahí en la cama mirando tele hasta las
3, 4 de la mañana y durmiendo después hasta el otro día, hasta las 2, 3 de la tarde, después otra vez enciende la... No. Dios no mantiene flojos. No, no nos equivoquemos. Dios es un Dios de amor, un Dios de orden y un Dios de valientes. Amén, iglesia. Vamos a seguir. Póngame Hebreos 11. Vamos a leer el 1 y después vamos a saltar al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Siga. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Son grandes hombres de Dios que tenían tanta fe en Dios, ¿ya?, que ellos daban su vida, su sacrificio. Y es lo que a Dios le agrada. Es lo que a Dios le agrada. Noé, Dios lo mandó a construir un arca. Y Noé obedeció. Y en ese tiempo no llovía. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Las plantas, las hierbas del campo se mantenían del rocío que caía todas las madrugadas o todas las noches, dice. Pero Noé le creyó a Dios, porque Dios le dijo: construye un arca. Y le dio la medida, el tamaño. Y Noé no le preguntó a Dios: pero ¿por qué, Señor, me estás haciendo hacer un arca tan gigante si nunca ha llovido aquí en la tierra? ¿Cómo va a navegar ese arca? Cuando empezaron a crear, cuando Noé terminó el arca, empezaron a caer las primeras gotas. Empezó a caer más y más y más, hasta que se inundó todo. La palabra de Dios dice: hasta el monte más alto, las montañas más altas, aún de ahí, no sé cuántos metros más subió el agua. ¿Y quién se salvó? Solo Noé y su familia. Y la gente que se hacía la burla, porque la gente del pueblo se hacía la burla de ellos. Este está loco. ¿Cómo vas a construir un arca tan grande si nunca ha llovido aquí en la tierra? Iglesia, ¿qué te quiero decir? Dios te ha dado una promesa. Agárrate de ella y créele a Dios. No creas a los hombres. Yo me puedo equivocar. La pastora se puede equivocar. Cualquiera nos podemos equivocar. Pero Dios no se equivoca. Dios sabe lo que dice y Dios sabe lo que hace. Entonces solamente se salvó él y su familia y los animales que Dios dijo que le metiera. Enoc tenía tanta fe, ¿no?, que dice que fue traspuesto, no vio la muerte. Isaac era el hijo de la bendición, el hijo de la promesa. Job, póngame Job,
póngame Job. Dice, mi piel y mi carne se pegaron. No, 19:25 he dicho. 19:25. Job 19:25. 19:25. Job 19:25. Ahí está. Yo sé, dice Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Todos conocemos la historia de Job. Dios lo probó hasta lo último. Que hasta su adorada esposa, guapa, hermosa, rubia, ojos azules, ¿ya? Rica, millonaria, lo tenía todo. Pero Dios quiso probar a Job. ¿Sabe por qué lo quiso probar? Porque el diablo le dijo, ¿cómo no te va a alabar si tú lo has enriquecido y lo has engrandecido? Cualquiera te adora y te alaba así. Dios conocía a Job y Job conocía a Dios. Le quitó todo. Le quitó lo que más amaba, sus hijos. Le quitó lo que más amaba, su riqueza. ¿Y su esposa qué le dice? ¿Todavía sigue adorando a tu Dios? ¿Por qué no lo maldices y te muere de una vez? Fíjese usted, esas palabras de esa compañera, de esa persona que él tenía a su lado y confiaba, todavía él tenía un poco de esperanza en ella. Pero ella abre la boca. ¿Aún retienes tu integridad con él? Maldice a Dios, le dice, y muérete. Porque el estado en que Job estaba en ese tiempo, cuando su esposa le dijo eso, el estado de Job era un estado tan calaminoso. Era su estado peor que un perro. Peor que un perro. Porque él se rascaba su cuerpo, pero ya sus uñas ya no le hacían nada. ¿Y con qué se rascaba? Con un pedazo de tiesto. Él se rascaba con ese pedazo de tiesto y ¿sabe qué? Salían pedazos de carne de su piel. Yo me imagino el estado de Job, un estado pecaminoso ahí, un estado que no se le podía ni mirar. Todos desconfiaron de él, hasta sus propios amigos, dice, los más íntimos que él tenía, desconfiaron de él. Pero él dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Él sabía quién era Dios. Y él tenía esa fe y esa confianza en Dios, de que Dios lo iba a levantar del estado que él estaba. Todos lo despreciaron, hasta su esposa, en la persona que él menos esperaba. Por eso es que la fe, querido hermano, querida iglesia, la fe es algo más. Es algo más de la palabra, es algo más. La palabra fe se queda a veces corta. Es algo más que tenemos que dar. Que tenemos que conocer mucho más y mejor a esa persona. ¿En quién confiamos? El esposo falla.
La esposa falla, el novio falla, la novia falla, ¿no es verdad? Fallamos. Fallamos. Pero Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar, hermano. Pongamos siempre nuestra confianza en Él. No dejemos de mirar hacia arriba. No miremos hacia abajo como el puerco o como el cerdo o como el chancho que se dice. Ese no mira hacia arriba, ese mira abajo y va, y va caminando, pero mirando abajo. No miran arriba. No seamos como ellos. Nosotros somos diferentes. Miremos hacia arriba y confiemos en Él. Amén. Miremos hacia arriba y confiemos en Él y tengamos bastante fe. Que la fe nunca se nos decaiga. Que la fe no nos falle. No importa que me falle mi hijo, no importa que me falle mi esposa, no importa que me falle mi esposo o mi esposa o mi amigo o mis padres, pero que la fe en Dios no nos falle. Porque es del único, es el único que nos va a ayudar en esos momentos y en esos tiempos calamitosos que estemos pasando. Ay, pastora, que mire que estoy pasando esto, que ore por mí, ore por mi esposa, ore por mis hijos, por mi familia. Nosotros humanamente vamos a orar porque es nuestra obligación, porque para eso nos ha puesto Dios aquí en la tierra, para que oremos y bendigamos al necesitado o a los necesitados. Pero las cosas y los milagros los hará Dios. Según nuestra fe, Él obrará. ¿Me está entendiendo, iglesia? Según nuestra fe, Él obrará. Si tenemos un 25%, olvídese. Si tiene un 50%, algo más o menos. Si tiene un 90%, calientito. Cuando llegue al 100%, ¡pum!, usted va a ver, ¡wow! Me aceptaron el crédito de la casa. ¡Wow! Salí ya de ese problema. Dios, gané el juicio. ¡Wow! Mi hijo salió de la droga. ¡Wow! Mi esposo ya no es un borracho. Mi esposo ya no me pega. Mi esposa ya no llega borracho a hacer escándalo en la casa. ¿Por qué? Porque usted tiene esa fe en que Dios nos va a sacar de eso. Dios nos va a sacar de su iglesia. No hay problemas, dice la palabra. No hay problema que Dios no lo resuelva. Si el problema somos nosotros, no es Dios. El problema está en nosotros, no en Dios. El problema está en nosotros, cómo estamos mirando a Dios o cómo lo vemos a Dios. ¿Lo vemos como un bombero o como los bomberos? Que vaya solamente a apagar el fuego y ya está. No, a Dios lo tenemos que mirar más que un bombero. Tenemos que tener esa fe en Dios más que un bombero. Porque Él va a apagar el fuego, Él va a apagar los problemas, Él lo va a solucionar todo. Y te va a dejar libre. Amén. Nos va a dejar libre. Póngase de pie. Póngase de pie. Por último, vamos a leer en Mateo 17:20. Mateo 17:20. Escuche bien. Jesús les dijo, ¿por vuestra qué? ¿Por vuestra qué? Porque de cierto os digo, sígalo,
Que si tuvieres ¿qué? Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será ¿qué? Nada os será imposible. La pastora lo decía hace rato. El grano de mostaza creo que es más pequeñito que el grano de arroz. Yo de aquí a donde está Anthony lo veo el grano de arroz, pero el grano de mostaza no lo veo. Imagínese, póngase usted a pensar. Dios nos está pidiendo algo grande. No, simplemente que podamos tener esa pizca de creerle o de tenerle fe a Él.